la sesión para que luego la podamos facilitar a posteriori. La segunda es que a través del chat, donde os voy a dejar tanto mi correo electrónico como mi número de teléfono, además de poder consultar esa información, vais a poder preguntar o lanzar cualquier duda o consulta que tengáis, tanto de lo que estemos viendo durante la sesión, como incluso de preguntas que tengáis un poco más a nivel general. Aún así, recordaros que yo encantada de ayudaros con cualquier consulta, así que si después de esta formación se os queda algo en el tintero, podéis mandarme un correo, un WhatsApp, llamarme y lo intentamos gestionar de la mejor manera. La sesión más o menos, bueno, empiezo presentándome, que sí que es cierto que muchos ya me conocéis, ya sabéis quién soy, pero bueno, mi nombre es Inés, pertenezco al equipo de GISTE y en este caso voy a ser la persona que va a impartir esta formación. Junto conmigo está mi compañero Joserra también, que estará pendiente pues, a través del chat y demás para contestar cualquier consulta, pero sobre todo, como os digo, voy a ser yo quien gestione la sesión. Como os iba a mencionar, la sesión más o menos tendrá una duración de una hora y cuarto. Esto depende porque muchas veces me suele alargar o si suelen alargar las preguntas, pero sobre todo en el plazo de una hora, más o menos tendríamos que haber visto todo el sistema, ¿vale? Luego también, por comentaros un poco la dinámica de la sesión, se va a dividir, como siempre solemos hacer, en tres partes. La primera es en operativa 100% de lo que es el equipo pericial, o sea, de nosotros. La segunda será un mix en el que vamos a ver tanto lo que hace el perito como incluso las vistas que tiene el asegurado. Ahí iremos viendo, dependiendo del tiempo. Y luego, por último, pero no menos importante, entraremos en la última fase de la sesión formativa, que es la ronda de preguntas. Esta ronda de preguntas se puede hacer realmente durante las tres etapas, porque vais a tener el chat activado, pero sí que es cierto que en estos últimos 5-10 minutos como mucho, siempre me gusta pues daros la posibilidad para que levantéis la mano, yo activaros el micro y poder hacer, pues como mencionaba, la sesión un poco más dinámica, ¿vale? Con esto, el breve resumen súper rápido de qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Me voy a quitar la cámara para que no vaya lento el sistema, ni la sesión, ni nada por el estilo, porque últimamente me está dando conflictos con el tema del Teams. Y os voy a compartir pantalla, ¿vale? Realmente vamos a hacer un recorrido completo por lo que es el sistema de Ubiquo. Sí que es cierto que muchas de las cosas las voy a mencionar muy por encima porque son cosas que no han cambiado, siguen siendo igual desde hace varias webinars, desde hace varios meses, por lo que tampoco le quiero dar mucha importancia. Aquí, sobre todo, para todos aquellos que vengáis por parte de compañía, de Generali, Zurich o incluso de cualquier otras compañías, esto no sonará, ¿vale? Porque es la interfaz que tenemos a nivel un poco más multicompañía. Cualquier compañía que tengáis que gestionar por vídeo lo podéis hacer o bien con la plataforma que os facilita la compañía, en el caso de que os facilite una herramienta, o bien a través del sistema de Ubicos Connect, ¿vale? Por comentaros un poco cómo funciona, por si alguno de vosotros no utilizáis este sistema, Ubicos Connect es multicompañía, como comentaba antes, y es una herramienta de prepago. No hay fijos ni mensuales ni anuales ni nada por el estilo, y es una herramienta en la que tú tienes un rato que vas gastando a medida que necesitas, ¿vale? Aprovecho para comentaros a modo de oferta de verano, tenemos ahora mismo un 25% de descuento en cualquier compra que se haga en el sistema de Ubicos Connect, ¿vale? Entonces, bueno, con eso hecho el pequeño resumen y el pequeño adelanto, vamos a ir viendo. Nada, como os menciono sobre esta vista, voy a mencionar rápidamente qué podemos hacer en cada acción y ya directamente pasaremos a lo que es la vista en la que sí que se comparten las acciones tanto por parte de compañía como por parte de Connect, ¿vale? En este caso, en Ubicos Connect, a nivel administrativo, tenemos el apartado de mis datos. Aquí, sobre todo, especial menciona que dentro de lo que es el apartado de mis datos, aparte de tenerlo todo actualizado, que entendemos que es lógico, tenemos dos campos muy importantes, que es el de tipología de expedientes, si hacemos diversos o autos, y compañías por defecto, que yo hago un breve paréntesis porque, como os comentaba, la herramienta de Ubicos Connect es multicompañía. Que yo indique si la tipología es de autos o diversos o si trabajo más con línea directa o con Mafre, no implica nada. A la hora de dar de alta un expediente, en el caso de que tuviese que hacerlo, si tengo tipología de diversos, tengo que hacer un expediente de autos, el sistema me dejaría. Esto simplemente es para que haya una configuración predefinida de forma automática y nos pueda ahorrar una serie de clics, ¿vale? Y luego también otra de las preguntas muy importantes dentro del apartado de mis datos es que
dentro de lo que es la jerarquía de Ubiquitous Connect existe la posibilidad de que haya diferentes roles, el rol perito administrador y el rol perito subordinado. Eso se hace a través de esta pregunta de si vamos a o no a tener usuarios a nuestro cargo, y en el caso de que contestemos que sí, nos habilita el siguiente botón, que es el de gestión de usuarios. Aquí es donde daríamos de alta a los nuevos usuarios, veríamos estadísticas, veríamos quién ha hecho más. Bueno, tendríamos una visión un poco más a nivel administrador de lo que es ese usuario. Como os mencionaba, también en la herramienta de Ubiquitous Connect al final funciona con un saldo, ¿vale? Ese saldo lo vamos a ver disponible en esta sección de aquí. Para recargar, pues añadiremos saldo y elegiremos el patrón que en este caso consideremos, ¿vale? Y luego todas las facturas que nos genera el sistema se van a poder visualizar dentro del apartado de facturas, ¿vale? En el apartado de facturas, además de poder ver, valga la redundancia, las facturas de las recargas que hemos hecho dentro del sistema de Ubiquos, también vamos a poder ver las diferentes transacciones que hemos hecho con nuestro usuario o las transacciones que han hecho nuestros usuarios subordinados, y vamos a poder solicitar la devolución, ¿vale? Cuando hablamos de compañía, esto no nos interesa tanto porque al final el coste no lo asumimos nosotros, pero cuando hablamos de un usuario que realmente el coste del sistema es propio, es importante conocer que tenéis esta opción, ¿vale? Podéis solicitar la devolución de cualquier expediente que no se haya podido realizar por los motivos que sea, por falta de conexión por parte del asegurado, porque no ha querido, no ha podido, no ha sabido, bueno, por las diferentes razones que puedan existir, siempre vais a tener esa posibilidad de solicitar la devolución de un expediente. Ahora sí, visto eso, realmente yo lo que voy a hacer es dar de alta un nuevo expediente. Ya tengo un listado enorme de expedientes que he generado, pero voy a dar de alta uno nuevo. Voy a poner un poco de zoom luego en esta pantalla para que lo podáis ver mejor, para que podamos comprobar el proceso que viviríamos al dar de alta un expediente. Para ello, realizar teleperitación. Ya veis que los botones son bastante intuitivos, y a partir de aquí lo que tendríamos que rellenar es un formulario, ¿vale? Con los datos que nos va indicando el propio sistema: compañía, tipología, expediente, referencia, cita, fecha. Campos importantes dentro de lo que es este apartado, pues bueno, además de que toda la información tiene que estar bien cumplimentada, es que dentro de lo que es el sistema de Ubicos hay diferentes tipologías de expediente. El habitual es siniestro, porque es realmente el volumen que a día de hoy más tenemos dentro de lo que son estas altas que hacéis por vuestro lado. Pero sí que es cierto que también tenemos otras tipologías como verificación o consorcio. ¿Cuál es la diferencia entre siniestros, verificación o consorcio? Que en verificación y consorcio el sistema detecta que es esa tipología, y si estamos hablando del consorcio, hace una vinculación directa con el consorcio. Para esto sí que es cierto que tendréis que indicar vuestro usuario del consorcio, y si es una verificación, pues nos da la flexibilidad de poder hacer una verificación, o mejor dicho, de que pueda hacer la verificación el asegurado de forma remota, ¿vale? Sin necesidad de estar en contacto con nosotros. Yo lo voy a dejar en tipología siniestros, voy a dejar diversos por comodidad, por no cambiarlo, y voy a ir rellenando los campos. Hay campos que son obligatorios, hay otros que no. Cualquier campo que es obligatorio, el propio sistema me lo va indicando, ¿vale? Yo simplemente lo tengo que rellenar. Uy, le daba Enter sin querer. Aquí ponemos Inés, ponemos el número de teléfono del asegurado. Vale, cuando hablamos de un alta en el que puede ser que intervengan varios intervinientes, un asegurado y un reparador, un taller y un asegurado, bueno, esas son, o un asegurado y un perjudicado, son como las combinaciones más habituales. Hay dos opciones, ¿vale? Bien, indicarlo en este mismo proceso de alta, en el caso de que conozcamos a ese taller, a ese reparador o al perjudicado, cosa que no es tan habitual, o bien indicarlo a posteriori, ¿vale? El a posteriori es exactamente igual, tanto para aquellos que venís de compañía como para los que utilizáis este sistema. Por eso, en vez de indicarlo aquí, os lo muestro rápidamente, ¿vale? Sería indicando intervinientes 2 y el botón de siguiente o sea, el botón sí, de siguiente se cambiaría a agregar. Os lo voy a mostrar un poco más en detalle dentro de lo que es el expediente de Ubicos, ¿vale? Nada.
nombre, número de teléfono, le damos a siguiente. Esto nos aparece porque somos administradores, porque como os comentaba, el equipo o el usuario administrador también va a tener esa posibilidad de asignar el mismo expediente a otra persona, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero que lo haga pues Juan, que es un compañero nuestro, presionaría sobre Juan y le llegaría una notificación automáticamente para que gestione ese expediente dentro de la herramienta de Ubiquos, ¿vale? No es el caso, lo voy a gestionar yo, así que nos lo asignamos a nosotros mismos, le damos a siguiente y ya tenemos el expediente creado. Cuando tenemos el expediente creado, bueno, tenemos un botón para acceder bastante visual, simplemente le daríamos a acceder y automáticamente entraríamos dentro de la vista que realmente es igual tanto para aquellos que venís de Ubicos Connect como para aquellos que venís desde compañía, ¿vale? Dentro de esta vista voy a ir explicándoos nuevas mejoras que hemos lanzado desde la última webinar y voy a ir, entre comillas, de lo menos importante a lo más, ¿vale? Entendedme que todo es importante, pero sí que es cierto que hay cosas que son más importantes. Vale, empiezo por el menú, que es el cambio que hemos hecho la semana pasada. Es un cambio visual adecuando el sistema de Ubiquos pues, a algo pues, más moderno que le hacía falta. Y aprovecho para comentaros que es un cambio que va a determinar en los siguientes cambios, ¿vale? Por el momento hemos empezado con el menú y la vista de profile, pero poco a poco vamos a ir cambiando pues otras vistas para hacerlas más intuitivas aún y más actuales. ¿Vale? Entonces, en el menú voy a ir desde abajo hacia arriba porque también va un poco asociado con la importancia de los botones. Y nada, tenemos en este caso el panel de control que no nos interesa demasiado porque no tenemos ninguna botonería dentro o no tenemos ninguna opción dentro. Luego tenemos el apartado de ayuda donde tenemos manuales, guías, vídeos, bueno, toda la información que os puede ser útil en un primer acceso, ¿vale? Sí que es cierto que me gustaría destacar dentro del apartado de ayuda, no tanto para un primer acceso, sino para cualquier cambio de dispositivo, el test de conexión y test auditivo, ¿vale? Esto nos ayuda a evaluar si realmente el dispositivo que vamos a utilizar es apto como para hacer la videoperitación. Luego en el apartado de extra, y aquí me voy a ir frenando un poco más y explicándoos un poco más en detalle, tenemos opciones que vamos a poder encontrar tanto en el expediente como fuera del expediente, ¿vale? Son funcionalidades extra, como su propio nombre indica. Aquí nos encontramos tres. Check Catastro, que si os fijáis lo tenemos tanto aquí como dentro del expediente, Gisterra Plus y subir expedientes. Voy a ir nuevamente del que menos vais a utilizar al que más, aunque sí que es cierto que, bueno, esto es un poco opinión personal, por lo que dependerá mucho de las necesidades que tengáis. El que menos vais a utilizar, según mi concepto y de forma independiente, es el de Check Catastro, ¿vale? Más que nada porque aquí lo que vais a hacer, sí que es cierto que es información importante, porque podéis consultar cualquier referencia catastral de una ubicación, pero donde realmente tiene interés esta funcionalidad es dentro de un expediente. Porque el Checatastro, además de hacerte la consulta catastral a esa dirección que tú estás indicando manualmente, también lo que hace es, si está vinculada a un expediente, te calcula cuánta distancia hay desde un punto a otro, asegurándonos así de si se trata de un fraude, si es la misma ubicación, si hay una diferencia de distancia de 100 metros y no me preocupa en nada, o sea, es una herramienta bastante potente. Luego tenemos Gisterra, que es una herramienta, en este caso que se utilizaría en autos, el Checatastro normalmente pues, va a ser una herramienta operativa en diversos, en cambio Gisterra va a ser una herramienta operativa en autos. Aquí lo que podemos hacer es, a través de una referencia de recambio original, poder obtener un listado de las diferentes piezas de recambio alternativo que existe a día de hoy en el mercado. Además, aparte del recambio alternativo, también nos da la devolución del recambio de segunda vida. Esta información, sobre todo a nivel pericial, os puede ayudar mucho a la hora de hacer valoraciones o incluso a la hora de darle más opciones al taller. En el caso de que haya un recambio de segunda vida, que no es el ejemplo que nos ha ocurrido sobre la sesión, pero en el caso de que haya un recambio de segunda vida, podríamos acceder aquí e incluso podríamos adquirir la pieza, ya que este recambio de segunda vida está conectado directamente con todos los desguaces que hay a día de hoy en España. Vale. Vale, ya hemos visto Gisterra, ya hemos visto el Checatastro, así que vamos al último, subir expedientes.
Esta funcionalidad dependerá mucho de cómo trabajáis a día de hoy, pero como habéis visto a través del formulario, pues conlleva un proceso de unos minutos, no es mucho tiempo. Pero sí que es cierto que si tenemos que dar de alta 20 expedientes, pues si nos lo podemos ahorrar, mucho mejor. Para ello, hemos hecho la posibilidad de que mediante un Excel, un CSV, podáis rellenar pues, una serie de campos obligatorios que necesitamos para dar de alta el expediente y al importarlo dentro de lo que es la herramienta de Ubiquos, se darían de alta pues esos 20 expedientes o 30 que hayamos metido dentro de esa plantilla del CSV que nos descarga el sistema, ¿vale? Aprovecho para comentaros, si por ejemplo estos expedientes se los queremos asignar a otra persona, me voy a descargar la plantilla rápidamente porque me parece importante esto que os voy a contar. En la propia plantilla vamos a tener un campo que es para indicar, un segundito, el técnico asignado, ¿vale? En el técnico asignado deberemos de poner el nombre de la persona que queremos asignar en el expediente. Si no, si va vacío, se entiende, bueno, el nombre no, perdón, el correo electrónico, que me he equivocado. Si va vacío, se entiende que el expediente nos lo asignamos a nosotros mismos, ¿vale? Vale, ya hemos visto todas las funcionalidades extras y que pasamos a las generales. En general, siempre nos vamos a encontrar de 2 a 3: agenda, consulta y en el caso de que seamos de compañía, nuevo expediente, ¿vale? Agenda y consulta realmente es lo mismo, vamos a encontrar la misma información, lo que va a variar es cómo se va a representar esa información. En agenda será algo más visual, y en consulta, al cambio, pues tendremos pues, el listado de expedientes. Será muy parecido a lo que acabábamos de ver en Ubicos con él. Salvo que en esta vista de consulta, pues bueno, tenemos más estados, tenemos un poco más de información. En mi opinión, lo que más cómodo resulta para trabajar de forma diaria es la agenda. Podéis tenerla de forma diaria, semanal o mensual. Una de las mejoras que vamos a lanzar enseguida es una nueva actualización de esta vista para que cada uno de vosotros os podáis configurar la vista tal y como queráis, si la queréis diaria, si la queréis semanal y que se guarde de esa forma. Pero, como os comento, serán cosas que se irán produciendo en este verano. Vale. Luego tenemos las notificaciones en espera, esto sigue siendo exactamente igual, en no vistas y mensajes. Aquí sí que es cierto que mensajes ha variado. Si presionamos en mensajes, pues vamos a ver todos los mensajes que tenemos pendientes de los diferentes expedientes y vamos a poder acceder directamente a ellos. De la misma manera que podemos hacer esto con los mensajes, podemos hacerlo también con no vistas. ¿Qué diferencia hay entre no vistas y mensajes? En mensajes únicamente vamos a encontrar aquellas notificaciones que provienen del chat de Ubiquos, el chat que está tanto en el proceso de videollamada como en todos los procesos de verificación y apertura que podemos tener con el asegurado. En cambio, en no vistas, lo que vamos a ver son todos aquellos expedientes en los que se nos ha adjuntado información que nos ha llegado de forma remota o también vamos a ver en no vistas las tareas que vamos a tener pendientes, en el caso de que tengamos pendientes, ¿vale? Para quitar, aprovecho, voy adelantando cosas de la vista del expediente. Para quitar una grabación del apartado de no vistas, tendremos que ir a la carpetita, y voy a mostraros a qué me refiero con carpetita. Para mí, cada pestaña, o carpeta, o como lo queramos llamar, tiene una comprobación de si ha sido revisada o no. ¿Vale? Entonces, esta pestaña que está en amarillo es que no ha sido revisada. Si la marco como vista, de 23 pasaríamos directamente a 22 y con ello se me cambiaría el color de la pestaña a azul. ¿Vale? Luego, por último, pero no menos importante, si presionamos sobre nuestro nombre, vamos a ir a la vista de perfil, a la vista de profile. En la vista de profile, ¿qué vamos a poder hacer? Cambiar nuestra foto de perfil, configurar nuestro informe, la foto de perfil, las firmas, si queremos o no avisar a los asegurados de la toma de fotografías y vídeos, si queremos incluso a la hora de compartir pantalla, cámara, perdón, poner una foto de fondo de videollamada. Todo eso lo podremos hacer a través del apartado de configuración dentro de perfil. Y desde perfil, bueno, podremos ver un poco nuestra información, nuestro nombre, nuestros correos, nuestro número de teléfono, el rol que estamos utilizando e incluso podremos configurar
la página de acceso a la que queremos que entre Ubicos nada más iniciemos sesión. Esto sobre todo de configurar páginas de inicio es para todos aquellos que vengáis desde compañía. Los que vais desde Ubicos Connect, como entráis a otra interfaz, no tiene mucho sentido. Vale, ahora he visto todo el menú, que me ha llevado también un ratillo. Vamos a ir al expediente en el que vamos a ir trabajando pues, una serie de acciones, ¿no? Antes de empezar con lo que son las acciones obvias de videollamada, comentaros que dentro de un expediente hay varias cosas que son también muy importantes. ¿Cuáles pueden ser estas cosas? Pues mira, por ejemplo, crear tareas. Dentro de cada expediente vamos a poder crear tareas para que el sistema, cuando pongamos esa fecha de finalización de tarea, nos pueda avisar de que tenemos una tarea pendiente. Normalmente, ¿para qué se suele utilizar esto? Seguimientos, realizar informes que igual no podemos hacer ese día. Pues nada, nos generaríamos una tarea. La tarea, como os comentaba, quedaría en el apartado de no vistas y a su vez, si yo, por ejemplo, pongo que la tarea caduca mañana a las 3:55, en ese momento, mañana a las 3:55, si la tarea todavía sigue como no gestionada, nos va a llegar un correo electrónico de tarea caducada, ¿vale? Todo esto es simplemente para que no tengáis que utilizar otras herramientas externas a lo que sería Ubiquos, ¿vale? Todas las tareas se van a vincular sobre el expediente, no sobre una persona en concreto, sino que si yo, por ejemplo, me voy a mi visión del expediente, también veo la tarea, la marcaría como vista para que pudiese desaparecer del apartado de no vistas. Aprovecho que he mencionado este tema de la visión, y es que cuando damos de alta un expediente, dentro del expediente, aparte de los desplegables que os he comentado antes, que lo llamábamos como carpetas, vamos a tener como diferentes secciones de contacto, ¿vale? Si, por ejemplo, estamos hablando de un expediente en el que hemos involucrado a un asegurado y a un perjudicado, yo en este desplegable que estoy presionando voy a ver a Inés el asegurado, a José Ra el perjudicado y a Demodemo, que es mi propio perfil. ¿Por qué hacemos esta segmentación? Porque realmente, aunque todo pertenezca al mismo expediente, yo unas fotografías las he hecho con José Ra, otras las he hecho con Inés el asegurado y por último, he adjuntado otras que he tomado yo de forma presencial. Todo va a estar vinculado al mismo expediente, pero a su vez todo va a estar segmentado para que sepáis realmente de quién proviene esas fotografías, ¿vale? Aprovecho que menciono esto para comentaros que si, por ejemplo, tenemos que hacer alguna modificación sobre el expediente ya creado, hay dos posibilidades, ¿vale? O bien a través de estos cuadraditos con lápiz encima vamos a poder modificar pues, una serie de campos muy simples, referencia, fecha, hora, número de teléfono y correo electrónico, o a través del botón de modificar. Desde el botón de modificar vamos a poder eliminar a asegurados con los que no hayamos tenido contacto, a reparadores, un poco a todo el interviniente con el que no hayamos tenido contacto y que finalmente no lo vamos a hacer mediante Ubiquos, pues lo podemos eliminar o lo podemos editar, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es cierto que la edición es muy similar a lo que veíamos antes a través de la vista de expediente. También, como os mencionaba, cuando estábamos dando de alta un expediente, vamos a tener la posibilidad de anexar a un nuevo interviniente, a un nuevo asegurado, a un nuevo perjudicado. Para ello, tipo de interviniente, seleccionamos la tipología de ese interviniente, pues en este caso perjudicado, indicaríamos su nombre, su número de teléfono y le daríamos a aceptar, ¿vale? Yo voy a hacer uno ficticio en el que voy a indicar mi número de teléfono, le damos a aceptar. Uy, se me han puesto espacios. Ahora sí. Perfecto. Nada, cuando ya tengamos esto, le damos a guardar y al volver al expediente, donde antes en el desplegable solo teníamos a Inés y a Demodemo, pues vamos a tener a Borja. ¿Vale? Más cosas que podemos hacer antes de pasar al proceso de videollamada. Bueno, sobre el propio expediente, además de poder generar tareas, también podemos generar comentarios. Esto realmente nos viene bien porque si utilizamos la vista de consulta, ¿vale? Y vamos a hacer la prueba.
demo prueba, por ejemplo, si voy a consulta, voy a ver que sobre ese expediente hay un comentario de demo prueba. Normalmente esto se suele hacer para que si trabajáis varios con una vista en la que tenéis la consulta compartida, podáis ver comentarios rápidos sobre lo que ha pasado en ese expediente. ¿Vale? También tenemos un historial, que esto también es muy útil para cuando funcionáis muchos con un solo expediente o dos personas con un solo expediente para saber exactamente en qué paso se ha quedado, cuál es la siguiente acción, cuáles han sido las acciones que se han gestionado hasta ese momento y bueno, un poco todo el resumen de lo que se ha ido haciendo. Luego tenemos el botón de generar informe, pero eso tiene más sentido al finalizar la vídeo y el de finalizar, que lógicamente es a posteriori. Encima de finalizar tenemos el botón de duplicar, ¿vale? Esto, el botón de duplicar lo que hace es duplicarte literalmente el expediente. ¿Cuándo suele ser útil? Cuando, por ejemplo, queremos hacer un seguimiento de este expediente y por lo que sea no queremos hacerlo sobre esta referencia, pues simplemente le daríamos a duplicar, se duplicaría toda la información de base, ¿vale? Es más, lo vamos a hacer ahora mismo. Se duplicaría toda la información de base, lo único, la referencia sería pues el 012 que habíamos puesto guión dup de duplicado, pero realmente se mantendría Inés, que es el asegurado, se mantendría a Borja, perdón, que es el perjudicado, y a mi perfil, pero el expediente como tal estaría limpio, ¿vale? Ahora sí. Ya hemos visto todos los botones que tienen un poco de sentido hacerlos de forma previa a la videollamada. Vamos a ir empezando con las diferentes tipologías de comunicación que tenemos y viendo las tipologías en directo, ¿vale? Dentro de lo que es un expediente de Ubiquos, como os mencionaba antes, hay diferentes opciones para contactar con el asegurado. La que normalmente utilizáis y la que más vais a conocer es la videollamada web to web. En la videollamada web to web lo que vamos a hacer es mandarle una comunicación al asegurado mediante SMS, WhatsApp o correo electrónico en el que le va a llegar un link, un enlace para que se pueda conectar a la videollamada. Este proceso es el más habitual y el más rápido, pero sí que es cierto que tenemos otras modalidades. Por ejemplo, tenemos la videollamada app. Sobre todo, esta opción se suele utilizar en dos casos. El primero es cuando es un taller o un reparador recurrente para no tener que estar enviándole SMS cada minuto de referencias diferentes. Y la segunda es para cuando el teléfono, por lo que sea, está desactualizado y no se puede llevar a cabo una videollamada web to web. La videollamada app, como su propio nombre indica, requiere de una descarga de aplicación, ¿vale? Pero es una descarga de aplicación lógicamente gratuita, al asegurado ni al taller ni al reparador le va a suponer nada. Lo único que va a tener que hacer es seguir las instrucciones que les vamos a mandar bien a través de SMS, bien a través de WhatsApp o bien a través de correo electrónico. Y luego, por último, que este es uno de los desconocidos, por llamarlo de alguna forma, tenemos el comienzo de siniestro. El comienzo de siniestro es la posibilidad de darle una flexibilidad al asegurado, aquí sí suele ser al asegurado en el 90% de los casos, para que mediante un proceso guiado que hemos desarrollado en interno desde Ubiquos puedan añadir fotografías del siniestro. Si es de vivienda, si es un expediente de diversos, que normalmente se entiende que es un siniestro de hogar, le va a pedir una serie de fotografías de la estancia en la que indique dónde tiene el daño. Si es de autos, pues le va a pedir una fotografía donde se encuentra el daño pues, en ese vehículo, ¿no? Yo, como os comento, y como sé que es lo habitual, vamos a hacer una videollamada web to web, porque es donde más tiempo vais a dedicar y donde más dudas os puede surgir respecto al funcionamiento. Antes de pasar a lo que es la videollamada, comentaros que también, si por ejemplo, no suele ser de forma previa, sino que suele ser durante o incluso a posteriori de la videollamada, si el asegurado nos manda cualquier tipo de información, por ejemplo, una fotografía, verdad, un segundito que lo ponemos así, y yo necesito anexarlo al expediente, lo puedo hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? Simplemente lo arrastraría y automáticamente al soltarlo dentro de este cuadradito blanco se anexaría la fotografía. Esta fotografía que yo anexo, si os fijáis, se queda guardada como fotos importadas y aunque se queda guardada como fotos importadas, puedo hacer cualquier acción sobre el expediente. Puedo verlo, puedo hacer zoom sobre él, bueno, puedo hacer una serie de acciones que vamos a ver un poco más en detalle cuando hagamos la vídeo, ¿vale?
Vale, respecto a la vídeo. En este caso, a nuestro asegurado le ha llegado un SMS, porque ha sido la vía de contacto por la que hemos optado mandarle la comunicación. Cuando el asegurado ya tiene el SMS operativo, dadme un segundito porque voy a cerrar el Teams aquí, que si no me va a dar conflicto. Cuando el asegurado ya tiene el SMS, lo que va a hacer es presionar sobre el enlace que le aparece en esa comunicación y automáticamente va a entrar en una sala de espera. Esto os lo voy a enseñar a continuación cuando os comparta la pantalla del teléfono, porque si os lo comparto ahora en directo va a dar conflicto. ¿Y por qué va a dar conflicto? Aprovecho para mencionarlo. Porque sobre todo en los iPhone, aunque últimamente también en los Android de última generación, estamos viendo que está dando problemas el tener una llamada en paralelo a la hora de iniciar la videollamada de Ubiquos. Aunque se lo notificamos al asegurado y os lo notificamos a vosotros dentro de lo que es la propia videollamada de que el micrófono no se puede utilizar, siempre recomendamos que en la medida de lo posible no iniciéis la videoperitación al teléfono con el asegurado, ¿vale? Sobre todo porque puede evitar pues, ese fallo que estábamos comentando. Vale, el asegurado ya está en la sala de espera. En la sala de espera, el asegurado tiene un chat en el que va a poder ponerse en contacto con nosotros, ¿vale? Si yo mando un hola, por ejemplo, veis que el contador de 5 ha pasado a 6 y automáticamente en este chat me ha aparecido el mensaje que me ha mandado Inés. Esto funciona como una especie de WhatsApp, ¿vale? Yo puedo hablar con Inés, puedo hablar con Borja, puedo hablar incluso conmigo mismo, que no tiene mucho sentido, pero puedo hablar con todos los intervinientes que están dentro del expediente, ¿vale? Yo a Inés la pondría voy ya, por ejemplo, y automáticamente a Inés le llegaría ese mensaje. En el caso de que no esté dentro del chat y ha pasado más de X tiempo, se le mandaría una comunicación, ¿vale? Por la vía de contacto que hayamos seleccionado nosotros, en este caso por SMS. Inés, como es muy obediente, presiona sobre iniciar videoperitación. Automáticamente, cuando inicia la videoperitación, a mí como perito me salta una notificación, tanto visual como auditiva. Visual en el apartado de en espera que mencionábamos antes y dentro de lo que es el expediente con un botón verde. Y auditiva como si fuese un timbre, un ding-dong, ¿vale? Cuando presionamos sobre lo que es el acceso a la videoperitación, automáticamente aquí estaríamos hablando de una vídeo en directo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues estáis viendo mi portátil, la pantalla. Voy a hacer una cosa, os voy a apoyar por aquí y así vamos comentando un poco las acciones que tenemos dentro de la vídeo. Dentro de la vídeo, cosas importantes, ¿vale? Y voy a ir avanzando un poco rápidamente porque veo que me quedo sin tiempo. Bueno, lo primero es que la comunicación es visual y auditiva, ¿vale? En este caso vamos a poder ver y escuchar todo lo que nos va a decir nuestro asegurado y bueno, vamos a poder sacar fotografías, vamos a poder grabar vídeos, podemos grabar vídeos y sacar fotografías de forma simultánea, ¿vale? Eso es un poco a vuestra decisión. Nosotros no solemos recomendar esta acción, pero está disponible para que la podáis utilizar. Podemos también pintar sobre la pantalla, se ha caído, misma acción que puede hacer, por ejemplo, el asegurado. Todos estos dibujos que pintemos, si sacamos una fotografía, serán visuales en esa fotografía, ¿vale? También, como podréis ver, bueno, dentro de lo que es la librería la podemos fijar, podemos desanclarla para que no nos moleste. Tenemos un icono para borrar todos aquellos dibujos que hagamos tanto nosotros como los que haga el asegurado. Tenemos el chat que estábamos utilizando antes, ¿vale? Por ejemplo, no te escucho. Le saltaría una comunicación a nuestro asegurado y vería pues ese no te escucho. Y sobre el mismo chat que veíamos antes, le podemos poner yo a ti tampoco. Por ejemplo, pues cuando mande esa comunicación, podemos mantener, vamos a decir, una conversación un poco más original que antes, que por ejemplo cuando antes no escuchábamos, pues teníamos que intentar eh, apoyarnos, pues bueno, de flechas y demás que fuésemos haciendo a través de la vídeo, ¿vale? Para hacer utilidad de ese chat a través de este icono. Luego también un poco unido al tema del pintado, tenemos la posibilidad de cambiar entre los diferentes colores que nos aparecen en el sistema, ¿vale? Estos cambios de colores son únicos para el perito. El asegurado siempre va a pintar de color rojo. También tenemos la posibilidad de mutearnos a nosotros como peritos
¿vale? Para que nos deje de escuchar en ese momento el asegurado, porque estamos comentando algo en interno, porque nos estamos quejando o algo por el estilo, podemos utilizar este botón. Y un poco unido a activar, desactivar, también podemos desactivar la cámara del asegurado. Esto sobre todo va unido a las alertas que el propio sistema nos va indicando. Al final es una videollamada, necesitamos una conexión más o menos estable, entonces si en algún momento detectamos que esa conexión es baja, como es el caso, tenemos dos opciones. O bien reducir la calidad de la videollamada a través de este botón, que es la recomendación que solemos dar, o si por algún casual hemos reducido la calidad de la videollamada y aún así seguimos teniendo problemas con la conexión, pues simplemente ocultaríamos la cámara. Ocultar la cámara no significa nada. Yo la puedo desocultar siempre que lo necesite, ¿vale? Es una acción que tiene el perito. De la misma manera que puedo ocultar la cámara o desocultarla, también puedo pasar por las diferentes cámaras que tiene el dispositivo. Normalmente siempre voy a optar por la cámara trasera porque es la que más cómoda me va a resultar para hacer la vídeo, pero puedo poner la cámara delantera, que me veríais a mí, por ejemplo. Puedo volver a poner la cámara trasera y así sucesivamente. ¿Vale? Es un cambio también que el control total lo tiene el perito. Podemos también, o bien a través del chat, o bien a través de esta funcionalidad, mandar archivos, ¿vale? Cualquier tipo de archivo para que lo tenga el asegurado, de la misma manera que el asegurado nos puede mandar archivos. Por eso os comentaba que el tema de adjuntar información era más útil de cara a posteriori de lo que es la propia videollamada, por esa posibilidad de que el asegurado nos adjunte cualquier tipo de información. Por último, pero no menos importante, dentro de la vídeo tenemos estos dos botones que van unido al tercero, que es el de apagar, que es para que podamos compartir bien nuestra pantalla, como estoy haciendo con Teams, o bien nuestra cámara. Normalmente el asegurado no nos ve, salvo que tengamos una foto de perfil, que vería la foto de perfil, sino lo que ve es el nombre de nuestro usuario. ¿Vale? Entonces, si por algún casual vemos que es un asegurado que no se fía, que prefiere vernos en directo, pues podemos activar la cámara y al activar la cámara lo que va a ocurrir es que el asegurado va a ver literalmente lo mismo que estamos viendo nosotros. Verá en pantalla grande lo que está grabando con su cámara y en la parte superior lo que estamos compartiendo con la nuestra. Para volver al estado inicial, simplemente apagamos la cámara a través de este botón y volveríamos a únicamente ver lo que el asegurado nos está compartiendo. Tenemos un campo de observaciones, es totalmente de texto libre, texto que podemos indicar, así que simplemente guardamos y con esto ya tendríamos la vídeo, ¿vale? Cuando ya tenemos la vídeo, ahora sí pasamos al siguiente paso. Tanto a mí como al asegurado nos salta una encuesta de si todo ha ido bien o ha ido mal. Y automáticamente todas las fotografías, todos los vídeos, toda la información que hemos obtenido a través de la videollamada se adjunta o vincula al expediente. Dentro de lo que es esta información, pues bueno, lo primero y más importante es que podemos descargar esa información, ¿vale? Para tenerla en nuestro dispositivo. Podemos descargarlo a través de este botón de aquí, que antes, si os acordáis, no lo he comentado porque no tenía mucho sentido ya que no teníamos fotografías. Esto lo que haría sería descargarte toda la información que hay sobre el expediente en un zip. O podemos descargar fotografías un poco a decisión. Para ello, presionamos en este botón, seleccionamos en las fotografías que queremos descargar y le damos al check. Al darle al check, lo que te va a hacer el sistema es preguntarte si estás seguro. Todo se va a descargar en formato zip o en archivo tipo zip para que pese menos y directamente lo descargaríamos. De la misma manera que podemos descargar, también podemos eliminar, ¿vale? Si yo, por ejemplo, esta foto no la quiero, simplemente elimino y automáticamente desaparece del expediente, ¿vale? Tanto en las fotografías como en los vídeos tengo la posibilidad de introducir nombres. Por ejemplo, mancha, pared, cocina, habitación, baño, cualquier nombre que me ayude a posteriori pues, a identificar esa fotografía y luego también para que el informe se quede mucho más detallado. Dentro de lo que son las fotografías y los vídeos, además de poner nombre, puedo poner observaciones del fichero. O sea, tenemos unas observaciones a nivel general del expediente y tenemos unas observaciones del fichero. Aquí, por ejemplo, cocina con mancha de humedad. Toda la información que anotemos a posteriori se va a ver, lógicamente, en el expediente y también en el informe. ¿Qué podemos hacer con las fotografías? Que antes os lo mencionaba un poco rápidamente. Pues bueno, lo primero y más importante, podemos hacer zoom, ¿vale? Podemos jugar además con el zoom para hacer más o menos zoom.
con el propio scroll del ratón del ordenador. ¿Vale? También si, por ejemplo, hemos sacado una fotografía en vertical y su orientación correcta es horizontal, podemos rotar la fotografía, podemos ponerla en la orientación que consideremos. Aquí importante, cualquier cambio que hagamos de rotación, si queremos dejarlo, vamos a decir, efectivo, tenemos que guardar, ¿vale? Para guardar este botoncito de aquí, porque lo que nos va a hacer el sistema es mantenernos siempre la fotografía original y la nueva fotografía que hemos rotado, ¿vale? Por si acaso fuese necesario que volviésemos a a la original. De la misma manera que podemos hacer esto con el tema de la rotación, también lo podemos hacer con el pintado, ¿vale? Yo puedo pintar, si no selecciono el icono correcto, que es a través de este pincel, puedo hacer un círculo, una flecha, puedo borrar, por ejemplo, la flecha porque me ha quedado mal, puedo añadir un texto, bueno, puedo hacer una especie de edición que me va a ayudar, pues, a que la fotografía en este caso, pues, tenga esa información adicional que necesito. Lo mismo, si queremos que se guarde estos dibujos, tenemos que darle a guardar, ¿vale? Al guardar, automáticamente el sistema me genera una nueva fotografía. Siempre mantenemos la original y generamos una nueva con los cambios que se hayan hecho. También podemos aumentar la imagen a pantalla completa para que no haga falta descargarla. Y por último, pero no menos importante, y aquí sí voy a coger una de las fotografías que tenga así un poco más limpia, esta de aquí, podemos hacer mediciones, ¿vale? Para hacer mediciones tendremos que escoger este botoncito de aquí, que es el de la regla, y con este botón presionaríamos sobre la flecha y a partir de aquí lo que haríamos es, lo primero que debemos de saber es una superficie que conozcamos sobre la fotografía, una baldosa, un marco de una puerta, un televisor, un marco de una ventana, algo que sepamos que de alto o de ancho tiene X centímetros, X milímetros o X dimensión. Porque a partir de esa dimensión lo que vamos a calcular es una especie de regla de tres, ¿vale? Si yo, por ejemplo, no tengo nada que me pueda servir de referencia en esta fotografía. Pero si el asegurado me ha dicho que más o menos de aquí a aquí hay 10 centímetros, por decir algo, lo que puedo hacer es automáticamente sobre esa fotografía, en base a esos 10 centímetros que he calculado, calcular cualquier otra referencia. Como ocurría con las ediciones, siempre lo tengo que guardar, ¿vale? Si guardo, automáticamente esa superficie se me queda vinculada a la fotografía y a partir de ahí puedo calcular cualquier otra dimensión, tanto en plano como en superficie. En el campo de observaciones, bueno, lo habéis ido viendo un poco a medida que abrían las fotografías, pues tenemos el campo o tenemos la observación de demo que hemos anotado antes y dentro del campo de observaciones pues podemos trabajar o bien aquí o bien aumentarlo a pantalla completa, podemos hacer tablas para hacer presupuestos y demás, podemos enumerar bien con puntos, bien con números o incluso hipervincular algo. Toda la información que anotemos sobre observaciones también lo vamos a ver en el informe a posteriori, ¿vale? Luego tenemos la geoposición exacta de la videollamada que hemos hecho, la ubicación que nos ha facilitado el asegurado, información que vamos a ver cómo con el check catastro va a ser útil el tener esta ubicación. Tenemos los vídeos que, como os comentaba antes, pues bueno, en este caso hemos hecho las fotografías mientras hacíamos el vídeo, pero también podemos capturar cualquier momento del vídeo a posteriori. La fotografía que capturemos se tabula como una fotografía, por lo que simplemente pues, podremos hacer cualquier acción de las que acabamos de mencionar. En el Checatastro, como os adelantaba antes, si seleccionamos una ubicación, yo voy a ser bastante exagerada, voy a coger Asturias cuando mi ubicación es Vizcaya, pero para que veamos lo que hace el sistema. Al indicar toda la información, me da, lógicamente, los datos del catastro, la ficha catastral, la ubicación, la referencia catastral, la parcela catastral, me da una fotografía fachada de esa vivienda, una puntuación, que en este caso es un suspenso en toda regla, o sea que se trata de un fraude, y luego nos da los diferentes mapas. Un mapa en el que se ven ambos puntos, el punto azul que sería la geoposición de ubicuos y el punto rojo que es la ubicación manual que hemos indicado nosotros. Luego nos da un mapa individual de la geoposición de ubicuos, que es muy parecido al que tenemos en la otra vista. Y luego, por último, nos da una geoposición o un mapa, mejor dicho, del catastro.
todos los mapas son interactivos, podemos hacer más o menos zoom y dependiendo de cómo dejamos el mapa, luego a posteriori también se va a ver en el informe al darle a confirmar. Cuando yo confirmo, indico que esa información es correcta, por lo que al volver al expediente y generar el informe, que sería como el último punto, vería pues, todo lo que acabamos de completar, ¿no? Datos del expediente, datos del catastro, datos del técnico, todas las fotografías que hemos anexado, las observaciones que hemos anotado, las fotografías con sus observaciones y con su nombre, o sea, absolutamente todo lo que hemos hecho sobre el expediente se va a ver en el certificado. Y en este certificado, si fuese necesario, también podremos firmar, bien con una firma que ya tengamos guardada desde el profile que comentábamos antes, o bien dibujando una en directo. Aquí normalmente lo que suele resultaros útil es subir una fotografía de vuestra firma con el sello incluso del gabinete. Aprovecho que mencioné el tema del gabinete porque todo el tema de los colores y logos que veíamos, este logo de Gistec, es también configurable a través del profile. Si os acordáis en configuración, tenemos firmas, tenemos colores del informe y tenemos la fotografía. Vale, ahora sí, ya hemos terminado el expediente. Me voy a volver a donde estábamos antes, que os estoy volviendo un poco locos. Esto por aquí. Y como ya tenemos todo, ya hemos descargado toda la información, ya hemos gestionado todo el expediente, el siguiente paso que nos quedaría es finalizar. Cuando finalizamos el expediente, lo único que ocurre es que el estado del expediente cambia de abierto o de activo a finalizado. Pero esto realmente no significa nada. Si yo necesito reabrir el expediente porque tengo que hacer un seguimiento, porque se ha originado un nuevo perjudicado, le puedo dar a reabrir, reabriría el expediente y podría volver a hacer cualquiera de las acciones que hemos mencionado. Vale. Ahora sí, ya hemos visto toda la parte pericial. Os voy a mostrar rápidamente el proceso del asegurado en estos 4 minutos que me quedan para dejar los últimos 5 como ronda de preguntas y ya con eso más o menos sería el recorrido completo por el sistema de ubicuos. Vale. Veo que por el momento no hay muchas preguntas, así que voy a ir avanzando. Os voy a compartir el teléfono. Vale. Por hacer un poco de resumen para todos aquellos que os habéis ido conectando cuando ya he iniciado, la sesión está siendo grabada, ¿vale? Está siendo grabada y en el día de mañana o incluso hoy os llegará una notificación con el vídeo para que lo podáis volver a revisar o incluso descargar. Adicionalmente, os voy a dejar en el chat de nuevo mi correo electrónico y mi número de teléfono directo por si de manera posterior a esta sesión tuvieseis cualquier duda, ¿vale? Mientras tanto, si no me equivoco, ya estáis viendo mi teléfono, ¿vale? Es el teléfono que tengo justamente delante y en la mano. Y lo primero que vamos a hacer en este caso es ver cuál es el proceso que ha vivido el asegurado cuando le ha llegado la comunicación de acceso al web to web. La comunicación que le ha llegado es esta última de aquí, que os aumento. Y lo que ha hecho el asegurado es presionar sobre el botoncito, entrar en la sala de espera que os mencionaba antes, acceder al chat si lo considera, pues aquí ve todo el historial de mensajes, hacer un seguimiento pues, de los consejos de uso que le facilitamos desde Ubiquos y cuando a nosotros nos ha saltado la notificación en la herramienta de Ubiquos, eso es porque el asegurado le ha dado a iniciar videoperitación. Hasta que nosotros no nos conectamos como peritos, ¿vale? Al asegurado le aparece esta notificación. Esta notificación realmente es una explicación de todo lo que está viendo el asegurado. En este caso me está saltando la notificación de no oímos tu micrófono porque me detecta que estoy en la llamada de Teams. Simplemente colgaría, reintentaría a través del botón que me aparece y el propio sistema iría reintentando hasta que no detecta un micrófono. No es el caso porque como estoy en el Teams no lo va a detectar en ningún momento, pero sería ahí cuando te podríamos tener problemas de comunicación con el asegurado. Vale. Cuando al asegurado le aparece esta notificación. Aún así, como os mencionaba, al perito también le aparece una notificación de que no se está detectando el micrófono del asegurado. Vale, esta sería la primera opción, ¿no? La de videollamada web to web, la que normalmente, como os mencionaba, vais a utilizar por un mayor número de casos.
Pero, como también os adelantaba antes, dentro de lo que es el sistema de Ubicos existen otras modalidades. Yo, por ejemplo, mientras estábamos comentando, le he mandado a mi asegurado otras opciones. La siguiente opción que tiene mi asegurado es la de proceso de apertura de siniestros o comienzo de siniestros, que este era el proceso que os mencionaba, que funciona de forma remota. O sea, el asegurado no tiene por qué estar conectado con el perito, ¿vale? No hay una comunicación en directo. Normalmente esto se suele utilizar sobre todo para cuando hay un volumen muy elevado de expedientes y no los podéis gestionar, pues le podéis dar el acceso al asegurado a este proceso de apertura de siniestro para que os vaya reportando información. Bueno, aquí me solicita una serie de permisos, le tengo que aceptar de forma para que me deje, porque si no, al estar también en el Teams me va a fallar, eso es. Entonces, esto es un proceso que vive el asegurado en el que el propio sistema le va indicando o le va solicitando, mejor dicho, una serie de información. Es un proceso que no requiere de comunicación con el perito, ¿vale? Lo que tendréis que hacer vosotros es mandar únicamente la comunicación. A partir de ahí sería el asegurado el que tiene la accesibilidad o disponibilidad para hacer la toma de fotografías y normalmente esto se suele utilizar para hacer un triaje, ¿vale? Si con estas fotografías me es suficiente, pues listo, ya no tengo que hacer ninguna vídeo, pero si no, pues simplemente a través del mismo expediente levantaría una vídeo. Toda esta información que nos llega de forma remota, en la que nosotros no hemos estado en contacto, es información que se detalla en el apartado de no vistas, ¿vale? Como tarea pendiente. Vale, ya tenemos todos los datos, perfecto. Nos pregunta pues si se trata de un piso o una casa, si el daño permite o no habitar en el hogar, o, por ejemplo, nos indica dónde está la incidencia. En este caso, pues en el dormitorio, por ejemplo. Cuando vamos al dormitorio, nos pide sacar una serie de fotografías y nos dice si hay estancia con daños o no. Nos pregunta una serie de información. Toda esta información realmente le podemos decir al asegurado que ni la complete, ¿vale? Porque a nosotros lo que nos interesa pues, es el tema de las fotografías. Pero sí que es cierto que cuanto más dato tengamos nosotros para poder revisarlo a posteriori, de forma offline, pues mejor va a ser. Si conocemos pues el tipo de daño que es, si es por una humedad, si es por un daño eléctrico, si más o menos el daño es leve o grave, bueno, pues es una serie de información que es útil, ¿vale? Y luego, por último, pero no menos importante, la última comunicación que he mandado es el tema de la aplicación de Ubicos. En la aplicación de Ubicos, el asegurado, pues lo primero que tendría que hacer es entrar en esta vista donde le aparece la aplicación que debe descargarse, dependiendo de si es en iOS o si es en Android. Yo en este caso estoy haciendo la sesión con un iPhone, por lo que tendría que presionar en el icono de iOS y automáticamente me llevaría al Google Play o al Play Store, dependiendo de lo que haya presionado, me descargaría la aplicación y al iniciar la aplicación veo que ya me estoy alargando bastante, que son las 4:27, pero nada, 2 minutitos más. Al iniciar la aplicación tenemos dos métodos de acceso, bien por el teléfono, bien usuario y contraseña. Y si volvéis al SMS, no sé si os habréis fijado, pero me indica en la propia comunicación el método de acceso que tengo que hacer con la aplicación, que en este caso es con número de teléfono. Normalmente, para que tengáis en mente, el asegurado siempre va a tener que acceder con número de teléfono. Solamente los reparadores y talleres que son profesionales van a tener que entrar con usuario y contraseña. ¿Vale? Al entrar con el teléfono, pues pondríamos el número de teléfono que hemos indicado antes, le daríamos a entrar. Al asegurado le aparecería un listado de todos los expedientes en los que está vinculado. Normalmente solo va a tener uno, dos como muchísimo. Yo en este caso, como es el número de teléfono que siempre utilizo para las pruebas, pues bueno, podéis comprobar que tengo un millón de expedientes. Pero aquí sobre todo lo interesante es que el asegurado dentro de lo que es la aplicación tiene el chat, el mismo chat que veíamos antes, tiene la posibilidad de hacer el proceso de apertura, que sería a través de la web, tiene la posibilidad de hacer un llámame o tiene la posibilidad de hacer un offline. ¿Qué diferencia entre la apertura y el offline? El offline normalmente se suele utilizar para cuando no hay nada de conexión a Internet. Por ejemplo, siniestros en garajes, trasteros, en los que sabemos que realmente no se va a poder hacer una vídeo, pues lo que podemos hacer es recomendarle al asegurado que se descargue la aplicación y que funcione con el formato offline. El formato offline lo que hace es activarte la cámara, ¿vale? Para que tú saques fotografías, grabes vídeos y toda esa información se anexe al expediente como pendiente de revisar.
nuevamente esa notificación que mencionábamos antes en el apartado de no vistas. Ahora sí, llegando a y media, siendo muy exacta con el tiempo, esto sería como un resumen de todo lo que nos podemos encontrar a día de hoy dentro de la herramienta de Ubiquos. Habéis visto que poco a poco, a medida que vamos haciendo las webinars, hay cosas que son nuevas y que no lo hemos visto en las anteriores. Por eso siempre está bien conocer, asistir y comprobar un poco todas las actualizaciones. Aún así, como sabréis, todas las actualizaciones las informamos tanto por correo como incluso dentro del propio sistema de Ubiquos. No sé si de todo lo que hemos visto surge alguna duda, si tenéis algo que no lo hayamos visto pero queréis poner foco en ello, pues este es el momento. Ante cualquier duda estaré encantada de ayudar y si no, pues bueno, tampoco os quiero robar mucho tiempo. Aunque las dudas surjan a posteriori y tenéis mis datos de contacto, podéis llamarme, mandarme un correo, mandarme un WhatsApp, lo que prefiráis. Yo estaré encantada de ayudaros. Sobre todo aquí lo importante es que sepáis que, bueno, la sesión ha sido grabada, que vais a tener acceso a ella, que tenéis también a quién contactar para que os pueda resolver las dudas que podáis tener. Y nada, pues agradeceros muchísimo también el que hayáis podido asistir, que sabemos perfectamente que son un poco fechas complicadas, empieza a entrar el verano, la gente coge vacaciones, pero siempre está bien pues, hacer esta última sesión formativa antes del parón de verano. Y en septiembre, pues una sesión formativa de repaso, ¿no? Por nuestro lado, por comentaros, me estoy dando un poco de margen por si van saliendo preguntas. Vamos a seguir trabajando este verano en varias de las solicitudes que nos habéis hecho llegar a través de las diferentes encuestas que hemos lanzado. También vamos a trabajar en, como os mencionaba al inicio, mejorar las vistas de Ubiquos para hacerlas más actuales y sobre todo tenemos algo entre manos que esperemos que salga para septiembre, que es la posibilidad de mediante una inteligencia artificial poder hacer informes, ¿vale? Aún así, cuando todo esto esté en producción y esté implementado, como os mencionaba también, se os notificará y seguramente se hará una webinar especial explicando pues esas nuevas funcionalidades. Nada, voy a dar un minutito más de margen por no robaros tiempo, que seguro que estáis pensando en, después de una hora de aguantarme, que ya vale, que es demasiada información, damos un minutito más de margen y si no, damos por finalizada la sesión. Yo por mi parte, dejarlo ya dicho y en un minuto, si no hay preguntas, finalizar. Agradeceros mucho el tiempo, agradeceros mucho confiar en nosotros. Espero que paséis muy buen verano, que disfrutéis, pues bueno, de todo el tiempo que podáis. Y nada, si os parece, vamos a dar por finalizada, porque ya son y 32, hemos dado un poco de margen. Si se os ocurre alguna pregunta, pues yo encantada de contestar. Y eso, espero que paséis muy buen jueves, un feliz fin de semana y nuevamente muchísimas gracias. Muy buen día. Hasta luego.